En el día de hoy vamos a realizar un análisis para que ustedes puedan comprender y estudiar de la mejor manera posible la unidad 1 de la materia, que es Introducción a las Finanzas Públicas. Las finanzas públicas es una materia que es aprendida por muchas ciencias. Es aprendida, cuando me refiero a aprendida, quiero decir estudiada, investigada y aplicada por otras ciencias. Esto no solo por la ciencia jurídica, sino también por la economía, por la política, hasta por la sociología. Por eso es que, si bien nosotros le vamos a dar una orientación principalmente jurídica a nuestra materia, eso no es condición para que no tengamos algunas referencias económicas, sociológicas de nuestra materia. El libro del doctor Dino Harash es un buen libro, porque el doctor Dino Harash tenía una concepción de estudio de la materia comprensiva de todos estos fenómenos que les expliqué, de toda esta ciencia económica, jurídica, sociológica y política, y su libro lo manifiesta de esa manera claramente, explicando la necesidad de un estudio integral de la materia. Posteriormente, otros autores como Julian von Rusch se abocaron al estudio de la parte jurídica netamente. Nosotros lo que estamos tratando es de, en el poco tiempo que tenemos para dar nuestra materia, dar algunas ideas generales sobre finanzas públicas y para que nos sean de utilidad para después entrar en un estudio más profundizado del derecho financiero y del derecho tributario. Les recomiendo como bibliografía para este tema el libro de Dino Harash, Finanzas Públicas y Derecho Financiero, y también el del curso de Finanzas y Derecho Financiero de Héctor Belisario Villegas, en el cual hay ideas genéricas sobre lo que hablan las finanzas públicas. También en mi libro, en el curso de Derecho Financiero, están todas estas principales ideas. Lo importante de esta primera unidad es que ustedes tengan una apertura mental. ¿En qué sentido? Una apertura mental de que ustedes ya están en quinto año y vienen estudiando la materia de una manera principalmente jurídica, y acá el objetivo que hay es que hagan una apertura a estas ciencias, de ciencias sociales como son la economía, la política, la sociología. Fueron estas ciencias las que empezaron a estudiar nuestra materia, y a partir de ahí se hicieron normas jurídicas. Pero además de la propia realidad práctica es que se aprende esta materia. La evolución histórica del pensamiento financiero es una evolución que surge de nuestra propia realidad histórica universal. Cómo desde los albores de esta historia universal, y me estoy refiriendo de los primeros pensadores griegos y romanos, en el cual el concepto económico o de la economía pública no estaba presente, o no estaba presente como lo conocemos hoy, fue evolucionando con motivo de la historia. O digamos, lo al revés,
fue la economía la que impuso cambios en la historia. A ver si me explico un poco mejor. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, de Roma, y con la aceptación del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, empieza toda una etapa que dura casi 1000 años, en la cual en Occidente todo lo relacionado a las ciencias, a todas las ciencias, solo podía ser aprendido por la Iglesia. En esos tiempos la evolución de los estados era minúscula porque habían feudos y la economía estaba toda relacionada a la tierra y a la propiedad de los feudos. Todo esto empezó a cambiar a partir del siglo XIV y siglo XV, en la cual se crearon los estados nacionales que necesitaban de recursos. Y además empezó el Renacimiento, en la cual una burguesía pujante empezó a generar una ascendencia social desde lo económico. Bueno, desde las finanzas públicas entonces es con esta ascensión económica y con también todo lo relacionado a la creación de los estados nacionales que empieza a concebirse un estado que necesita recursos para el desenvolvimiento de sus asuntos cotidianos, y los que en esos momentos lo más cotidiano era la guerra o la carrera armamentística. Bueno, de esta realidad es que empiezan a crearse escuelas financieras, y las primeras escuelas financieras eran muy liberales, totalmente liberales, y fomentaban que el Estado tuviese la menor injerencia posible en la realización de la actividad económica, de que el Estado sea lo más pequeño posible y atienda a los servicios únicos que se requerían en ese momento de seguridad, de justicia. Bueno, eso generó todo un pensamiento liberal, que el pionero fue Adam Smith y después lo siguieron otros. Después esto fue evolucionando ya para el siglo XX, y yo diría un poco antes también, pero principalmente en el siglo XX surgió la necesidad de cambiar estas ideas y se impusieron ideas socialistas y una intermedia de intervencionista, o sea que haya algún tipo de intervención por parte del Estado, de la actividad financiera del Estado. Todo eso está tratado, muy bien explicado en los libros que son de bibliografía amplia de la materia. Nosotros lo que nos interesa es que ustedes hagan un tratamiento general de estas ideas y que puedan comprenderlo. Otra cosa que nos parece muy importante es que entiendan qué es el fenómeno financiero y la actividad financiera del Estado. La actividad financiera del Estado es aquella actividad que realiza el Estado con que busca obtener recursos de una manera instrumental para cumplir con los fines del Estado, y cuáles son el bien común que están plasmados en nuestra Constitución Nacional, y para eso aplica y realiza gastos. Estos fenómenos financieros tienen que entenderlo desde la economía y lo van a ver permanente en la actividad cotidiana. Por eso es muy importante que ustedes no se desentiendan de esa realidad, y cuando estén estudiando la materia permanentemente estén leyendo diarios económicos
y puedan ver cómo se desarrolla la actividad financiera en lo que se refiere al crédito público, el presupuesto, etc. Finalmente, les reitero que las teorías relativas a la actividad financiera tienen un enfoque económico, sociológico, político. Yo entiendo que, como bien lo decía Harach, lo ideal es que hagamos un estudio profundo y total de todas estas ciencias para tener una idea final y acabada de la materia. Pero eso implicaría años de estudio. Por tales razones es que entendemos que nosotros le damos un enfoque jurídico a la materia, pero ese enfoque jurídico no nos desentiende de tener elementos básicos, conocimientos básicos de algunas cuestiones económicas, sociológicas y políticas. Finalmente, para decirle para esta unidad que para que no le sea tan abstracta, consulten con distintos profesores, con familiares, con amigos, cómo ven esto de la economía en la evolución histórica, desde una concepción amplia en la cual el mercado hacía todo, a la actualidad de que es mucho más intervencionista, para que ustedes puedan comprender lo que estudian y que no se les haga tan poco práctico. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo en la próxima clase.